Bien, vamos a comenzar. Hoy día tienes que dar examen. Ya, hoy día tienes que dar tu examen parcial, de acuerdo a la programación que está puesta en tu sílabo. Hoy día damos un examen muy sencillo, ¿sí? Para que puedas aplicar todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Un examen súper sencillo. Pero antes necesitamos conversar acerca de las fuerzas que actúan sobre superficies planas y curvas. Ojo, esto viene en tu examen, ¿no? Esto viene en tu examen, así que mucha atención. ¿Ya? Vas a tomar mucha atención. A ver. Vamos primero a explicar lo referente a las fuerzas en las superficies o en placas verticales, ¿ya? Luego inclinadas y luego en curvas, y pues tomamos el examen, porque no nos daría tiempo de hacer la flotación, porque necesitas dar ese examen. Ya la flotación lo estaríamos viendo en la siguiente semana. Muy bien. Entonces, voy a compartirte un archivo. Muy bien. Buen día con todos, jóvenes. Vamos a dar inicio pues a nuestra sesión. ¿Qué refiere a qué? Refiere a las presiones sobre superficies planas verticales sumergidas. Repito, presiones sobre superficies planas verticales sumergidas. Como que, por ejemplo, a ver, alguien que me dé un ejemplo, ¿dónde podemos ver aplicación de presiones sobre superficies planas verticales sumergidas? ¿Alguno de ustedes? Tú has visto esto, ¿verdad? ¿Has visto aquí algo como esto? Listo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un reservorio, ¿no? Tenemos un reservorio lleno de agua. Sí, un reservorio lleno de agua. ¿Correcto? Bien, este reservorio está aplicando presiones a mis paredes verticales, ¿correcto o no? ¿Qué me dices? ¿O será tan fácil como construir un muro sin analizar esta fuerza que está produciendo el agua? ¿Qué me dices? ¿Será así de sencillo? No, sí está aplicando presión a las paredes. Correcto, ¿no? Entonces es un cálculo que los ingenieros debemos realizar y debemos estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes van a diseñar, pues, sistemas de abastecimiento de agua potable, ¿no? Van a diseñar reservorios elevados, que es ingeniería civil, ¿correcto? Entonces, este tema tienen que aprenderlo muy bien y te vas a dar cuenta que es sencillísimo, ¿sí? Nosotros vamos a calcular cómo es que actúa la presión, ¿no? Cómo es que actúa la presión en superficies planas verticales. Y después, ¿qué pasa si ya no construimos un reservorio, si no tenemos algo como esto? Mira. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos algo como esto? Aquí tendríamos una compuerta sumergida. No, tendríamos una compuerta sumergida. Ya te voy a explicar cómo funciona esto. Y la presión, jóvenes, la presión aquí actúa ¿cómo? Para que esta compuerta se abra, tiene que haber un giro en alguno de estos puntos, o aquí o aquí. Entonces la presión del agua va a hacer que esta compuerta gire, el agua salga
y el contrapeso de repente de la puerta haga que nuevamente se cierre, ¿no? Todos esos cálculos tenemos que hacerlos, ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy bonito, ¿no? Que te va a gustar, estoy seguro, porque es aplicativo a tu carrera, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, mucha atención porque esto viene en tu examen parcial del día de hoy. Al finalizar la sesión, el estudiante comprende las presiones que actúan en superficies planas verticales en primer caso, luego haremos el break, luego tendrás cómo actúan las presiones en superficies planas verticales inclinadas y luego el cálculo de las presiones en superficies curvas. ¿Ya? En superficies curvas. Muy bien. Ok, entonces, mucha atención, por favor. Vamos a analizar una placa de forma rectangular, que viene a ser nuestro concepto, ¿no? Nuestro concepto es superficies planas verticales. Entonces, el rectángulo es una superficie plana que le estamos colocando de manera vertical. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar esta placa de forma rectangular. Observa. Esta placa tiene de fondo una longitud A. ¿De acuerdo? Míralo, por favor. Esta placa tiene de fondo una longitud A. Muy bien. Ahora vamos a suponer, jóvenes, en la parte izquierda, el almacenamiento de un fluido. ¿De acuerdo? Para nuestro caso vamos a analizar agua. ¿De acuerdo? Recuerda que hemos visto que este triangulito de aquí, este pequeño triángulo que estamos observando aquí, nos indica el nivel de agua y la interfaz, ¿no es cierto? La interfaz, que aquí nos dice que tenemos agua y aquí tenemos aire. ¿De acuerdo? Ese triangulito entonces me indica que es el nivel del agua, donde estamos, me indica el cambio de interfaz entre el fluido agua y el fluido gaseoso aire. ¿Estamos? Muy bien. No lo sueltes, ahí lo tienes. Perfecto. Ahora sí, vamos a trazar nuestro eje coordenado X en las horizontales. ¿Sí? Vamos a trazar nuestro eje coordenado X en las horizontales y nuestro eje Z en las verticales. Además, tenemos que definir una altura de la placa que está sumergida. ¿Correcto? Entonces, si yo mido desde la interfaz hacia el fondo, donde yo quiero medir, yo tengo aquí que esta placa tiene una altura H. El nivel del agua, perdón, está a una altura H. Y fíjate que estamos dejando aquí un borde libre, ¿no? Estamos dejando aquí un borde libre. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que solamente estamos sumergiendo de la placa vertical rectangular esta altura H. Perfecto. Ahora fíjate, como es un dibujo que tiene fondo, ¿de acuerdo? Es un dibujo que tiene fondo, el fondo es A, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo trazar esta línea, la que estoy marcando ahorita, ¿no? Puedo trazar esa línea para poder indicar, pues, que la parte del fondo también está sometido al fluido, ¿no? Es como si fuese un cubo, ¿correcto? Y si yo proyecto este nivel, esta altura, ¿será o no será H? ¿Qué me dices? ¿Tendrá que ser o no tendrá que ser H? ¿Qué me dices? Claro. Claro que sí. Entonces esta altura también es H. ¿De acuerdo? Entonces
Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Hemos trazado el eje coordenado, hemos trazado la altura sumergida de la placa, H. Hemos hecho una proyección, ¿no?, en nuestra placa vertical para poder verlo mejor. Y por esto decimos que esto también es H. Ingeniero, pero eso va a depender, pues, si el reservorio está en una superficie horizontal. Si es que está inclinado, esta altura ya no sería H. Oh, ok, de acuerdo contigo. Entonces vamos a suponer que todo está horizontal. No tenemos ninguna inclinación. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo que estamos horizontales. Muy bien. Por favor, si voy muy rápido, me avisas. Entonces, observa. Debido a que la parte izquierda, donde está el fluido, ¿no?, voy a pintarlo con azul. No, aquí está el fluido, ¿correcto? Es una superficie que no está cerrada, está libre, ¿no es cierto? Está libre. Entonces, ¿quién estará actuando en esta superficie, jóvenes? Si es que estuviese libre, está libre todo esto. ¿Quién actúa? La presión atmosférica. La presión atmosférica, excelente. Entonces, aquí la estamos colocando, mira. Aquí la estamos colocando a la presión atmosférica, ¿no? Y la presión atmosférica actúa tanto sobre este fluido, ¿no? Está actuando en este fluido, como en la placa, ¿de acuerdo? Y en la placa está actuando tal como lo ves ahí con estas líneas verdes. Tal cual está trabajando la presión atmosférica, porque es algo abierto, está abierto, ¿no? Está abierto a la superficie. Entonces la presión atmosférica se comporta de esta manera. Ingeniero, ¿y por qué de manera distribuida rectangular? Habíamos visto que la presión atmosférica varía de acuerdo a la elevación de donde estemos, por eso habíamos dicho que en la costa era mayor que en la sierra, ¿no? Pero la variación no era mucha, ¿no? Es bastante baja. Dijimos que era cada 5 metros una atmósfera en la clase pasada, ¿no? Entonces, no es que tenga un comportamiento trapezoidal, digámoslo así, ¿no? De repente, ustedes me pueden decir, no, es que ingeniero se puede comportar así porque algo así, ¿no? Algo así se debería comportar la presión atmosférica. Sería lo más ideal, ¿correcto? Sería lo más ideal. Pero habíamos demostrado que la presión atmosférica, conforme tenemos más elevación, disminuye, ¿correcto? En la sierra es menor, pero la placa pues no va a tener 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, no va a tener, este H no va a valer pues 1000 metros, ¿no? Estamos hablando de alrededor pues de 2 metros 40, pues, ¿no? 2 metros 30, de repente un reservorio, ¿no? No hablamos de más. Entonces la presión atmosférica no va a variar, ¿de acuerdo? Va a actuar de esta manera rectangular, distribuida, ¿de acuerdo? No va a ser un trapecio, va a ser así, tal cual. Muy bien. Entonces, observa, ya tenemos entonces identificada la presión atmosférica. ¿Qué más tenemos? Como la otra superficie de la placa, ¿sí?, la parte derecha, que la voy a colorear de color verde, esta parte de aquí, también está expuesta al aire, ¿correcto? ¿La presión atmosférica actúa o no actúa también en esta placa? ¿Qué me dices? En la parte derecha. ¿Está actuando? Claro, sí. Que sí, ¿no es cierto? Claro, ¿te acuerdas que vimos un video y el profesor decía, a ver, yo ahorita estoy cargando aproximadamente 1000 kilos, 1 tonelada, te dijo, ¿no es cierto? Y te acuerdas que el señor de allá y el señor de acá le decía, claro, sí, ¿no? Seguramente. Entonces usted es fuerte, ese ejercicio, le decía. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre la mano del profesor, efectivamente estaba cargando, ¿no? Estaba cargando aproximadamente 1000 kilos, pero, ¿qué lo anulaba? La presión atmosférica, ¿no es cierto? A ver, voy a dibujarlo aquí. Esta es la mano del profesor.
actuaba aquí y decía, ¿no? Estoy cargando aproximadamente 1000 kilos de la presión atmosférica. Eso es lo que decía el video. Pero esa fuerza se anula porque la presión atmosférica también está actuando debajo de la mano. ¿Correcto? También está actuando ahí, entonces la presión atmosférica se anula. Es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí. Como la presión atmosférica está actuando tanto en la parte izquierda, ¿no? Está actuando aquí en la parte izquierda, como en la derecha, que lo estamos viendo, tenemos que estas de aquí son iguales. ¿Correcto? Entonces, ¿podremos anularlas o no? ¿Qué me dices? ¿Podemos anularlas? Sí. Claro, o sea, eso es por propio conocimiento decimos, ok, si la presión atmosférica actúa en este sentido y en este sentido, es la misma. Entonces vamos a anularlas, no la voy a considerar. Perfecto. Ahora observa. Vamos a analizar ahora, antes de anular las jóvenes, vamos a analizar, antes de poder anular las presiones atmosféricas, vamos a analizar cómo actúa la presión que ejerce el fluido sobre nuestra placa. ¿De acuerdo? Y nosotros habíamos dicho que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo actuaba? ¿A qué era igual la presión? Lo habíamos definido como densidad por gravedad por altura, ¿no? O también peso específico por altura. Y habíamos dicho que la presión variaba en un fluido respecto a la altura, porque la densidad y la gravedad se mantenían constantes, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho, mientras más nos sumergimos, la presión es mayor. Habíamos puesto un ejemplo, lo de la piscina, habíamos puesto un ejemplo de los submarinos, de los buzos, ¿no? Que resisten las presiones, ¿correcto? A mayor presión, la masa de agua te aplasta, te sigue aplastando, te sigue aplastando. Por ejemplo, un buzo, si no tiene un traje especial, no puede bajar más de cierta altura bajo el nivel del mar. Igual los submarinos, ¿no? Habíamos dicho que el fondo del mar no estaba todavía totalmente explorado. ¿Por qué? Precisamente porque los científicos aún envían robots. No puede ir todavía el humano hacia profundidades donde no puede controlar esta presión. ¿Correcto? Entonces, analicemos cómo se comporta la presión en el de acuerdo a la profundidad. A ver, dime si estás de acuerdo. Si yo tomo aquí la presión, ¿quién va a actuar en este punto de aquí? ¿Quién va a actuar? En este puntito, ¿qué presión va a actuar? Solamente la presión atmosférica, ¿correcto? ¿Es correcto o no? Sí, claro. ¿No es cierto? Solamente en ese punto actúa la presión atmosférica. Entonces, mientras yo vaya descendiendo, aquí ya va a aumentar la presión. Ya tengo una columna de agua, ¿sí? Ya tengo una columna de agua que está presionando, que está ejerciendo presión sobre este punto. ¿Correcto? Sobre este punto de aquí. Yo sigo descendiendo, entonces la presión va a ir aumentando. ¿Correcto? Va a ir aumentando. En este punto de aquí, la presión va a ir aumentando. En este punto de aquí, la presión va a ir aumentando. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta la profundidad. ¿De acuerdo? Con este mismo principio yo digo, la presión entonces en este punto será mayor o menor que la presión en el punto verde. ¿Qué me dices? La presión en el punto rojo que está pintado aquí. ¿Será mayor o menor que en el punto verde? ¿Qué me dices? Mayor. Mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué ser mayor? Porque precisamente lo demostramos que la presión variaba en los fluidos de acuerdo a la profundidad. Entonces, el diagrama que estoy planteando es un diagrama triangular. ¿Qué me quiere decir? Que en el punto verde va a ser la presión atmosférica. Si trabajo con presiones manométricas, puedo considerar 0. ¿De acuerdo? Puedo considerar 0.
Entonces, conforme voy bajando, la presión se comporta de manera lineal. Por eso estoy dibujando ese triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, mira quiénes están actuando. Está actuando la presión ejercida por el fluido y la presión atmosférica sobre nuestra placa rectangular. ¿De acuerdo? Ambas presiones están actuando sobre la placa rectangular. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda de repente? Jóvenes, ¿tienen alguna duda de repente hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Seguimos. Observa entonces. Disculpen, está un poco con la garganta. Ok, observen entonces. Si deseamos calcular entonces la presión en el fondo, ¿sí? La presión en el fondo, nosotros conocemos ya que la altura de nuestra placa, ¿cuánto era? La placa sumergida era H. Correcto. Entonces solamente diré que el Z va a ser igual al H. Mi profundidad, la de mi ecuación, la que habíamos deducido en las clases pasadas, solamente la voy a reemplazar por H. ¿De acuerdo? Entonces, observa. Si yo quiero la presión en el fondo, diré que la presión en el fondo va a ser para un Z igual a H. Si yo me rijo de la ecuación general, tendré densidad por gravedad por la altura H. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Y si yo quiero la presión en este punto, ¿no? Si yo quiero la presión en este punto o en la interfaz, simplemente el Z, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto valdrá el Z? 0. 0. Perfecto. Entonces, como vale 0, ¿no es cierto? Decimos que Z es igual a 0, esto se anula y nos vale 0. Pero ya nosotros conocemos, no es porque la presión atmosférica sea 0, ¿no es cierto? No es por eso, ¿de acuerdo? Sino que porque trabajamos con presiones manométricas y estamos tomando nuestro eje coordenado en este punto, nos sale 0. Ya hemos dicho por qué la presión atmosférica no es 0. ¿Ya? Muchas personas se confunden, ¿ah? Tú ya debes ser un estudiante donde no confunda que la presión atmosférica es igual a 0. A muchos les gusta decir, no, sí, la presión atmosférica es igual a 0. No, no es eso. Ya, no se trata de eso. Muy bien, entonces. Ahora observa. Si nosotros queremos analizar la presión total, ¿de acuerdo? Yo quiero analizar la presión total. Todavía no voy a anular la presión atmosférica. Ya sabemos que se van a anular. Por ahí va el camino, ¿no? Ya te he dado la salida, digamos, que estas dos se anulan, ¿no? Pero todavía no las vamos a anular. Primero vamos a analizar la presión total en el fondo, ¿de acuerdo? Para obtener la presión total en el fondo, yo voy a decir, a ver, la presión total cuando el Z es igual al H va a ser igual a la presión, a la densidad por la gravedad por la altura, ¿correcto? Que sería la presión en este punto, más la presión atmosférica. ¿Es correcto? La presión en el fondo, jóvenes, sería densidad por gravedad por la altura sumergida, más la presión atmosférica. Observe el gráfico. ¿Será correcta esa expresión? Claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, estoy sumando estas dos flechitas, ¿no? Densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y la presión total donde no actúa el fluido, pues yo diré la presión total en este punto de aquí, de la placa, viene a ser igual a la presión atmosférica. Esto ya lo habíamos visto. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora observa qué es lo que sucede. Como habíamos dicho, ambas presiones atmosféricas podríamos anularlas. ¿De acuerdo? Podríamos anularlas. Entonces aquí te he colocado, ¿no? ¿Qué simplificaciones tenemos al realizar la sumatoria de presiones? Observa, pues, que las presiones atmosféricas se cancelan.
¿De acuerdo? Entonces, como las presiones atmosféricas se están cancelando, solamente voy a hacer el análisis de la presión que ejerce el fluido sobre mi placa vertical. Y es tal como le estoy mostrando aquí. Es tal como le estoy mostrando aquí. La presión en este punto será igual a 0, porque Z es igual a 0. La presión en este punto, que es la mitad, ¿sí? Que es la mitad, cuando Z es igual a H medios, será densidad por gravedad por altura, pero la altura sumergida, ¿cuánto es? H medios, entonces voy a tener esta expresión de aquí. Y la presión en el fondo será cuando el Z es igual a la profundidad sumergida H. Por lo tanto, tendré densidad por gravedad por altura. ¿Listo, jóvenes? Entonces, así será el comportamiento de las presiones del fluido en una placa vertical. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para poder seguir analizando. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, entonces observa, vamos a terminar de realizar el análisis. Ya vamos a terminar de realizar el análisis. Muy bien, entonces ya sabes cómo se comporta, sobre una placa vertical, sobre cualquier reservorio, se está comportando de esta manera la presión del agua. Si tienes reservorios de aceite, reservorios de petróleo, de igual manera. ¿En dónde variará? En la densidad del fluido. ¿De acuerdo? A fluidos más densos, la presión será mayor. ¿De acuerdo? Cuando la densidad aumenta, la presión en la placa va a ser mayor. Entonces, tú necesitas conocer la densidad del fluido. En nuestro caso, estamos analizando agua. Ahora sí, observa lo siguiente. Ya sé cómo actúan las presiones, pero lo que nos interesa a nosotros los ingenieros es calcular la fuerza hidrostática. ¿Qué quiere decir? Fuerza hidrostática significa la fuerza que el agua ejerce en esa placa vertical. Eso es lo que nos interesa a nosotros conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo nosotros conocemos esa fuerza hidrostática? Nosotros tenemos el siguiente concepto. Que la presión es una fuerza, ¿sí?, distribuida en un área. ¿Es correcto? ¿Es correcta esa ecuación? La presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza que se ejerce en una determinada área, eso le llamamos presión. Eso ya lo habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo de aquí despejo la fuerza, pues voy a tener lo siguiente, ¿no? Que la fuerza va a ser igual a la presión por un área. ¿De acuerdo? Ok. Entonces observa. Si yo quisiera analizar, no solamente para placas rectangulares, porque para placas rectangulares yo sé y conozco el área, ¿no es cierto? Sé que es base por altura y listo, ¿no? Se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa cuando tienes de repente cualquier área, ¿no? Que sea, o sea, queremos tener una expresión para cualquier área, no solamente rectangular. No, pero ingeniero, si nosotros no vamos pues, a hacer reservorios pues, en forma parabólica, ¿no? No me refiero a eso, sino que lo que tú mereces es tener la explicación para cualquier tipo de área. ¿De acuerdo? No solamente para placas rectangulares, para que puedas comprender el concepto. Entonces, para poder comprender ese concepto, yo esa área la puedo expresar en diferencial.
¿de acuerdo? Así no solamente tengas placa rectangular, sino cualquier tipo de área, entonces vamos a analizar un diferencial de área. Para analizar y poder solucionar ese diferencial de área, tú sabes que si yo sumo todos los diferenciales de área, tendría una sumatoria. Y una sumatoria no es nada más que una integral, ¿no? Entonces yo puedo plantear esta ecuación, ¿de acuerdo? Para la fuerza hidrostática. Para un dique en un río, por ejemplo, claro, Chilón, excelente, ¿no? Excelente. Entonces, observa. Esta ecuación la estamos colocando aquí. ¿Sí? La estamos colocando aquí. Entonces, ya tenemos una expresión para la fuerza resultante o la fuerza hidrostática, ¿sí? Que va a ser, pues, la resultante de la presión ejercida en una determinada área. Nosotros podemos expresar la presión, ¿sí? ¿En función de qué? Sabemos que la presión es densidad por gravedad por altura, ¿no es cierto? Densidad por gravedad por altura por el diferencial de nuestra área. Perfecto. Ahora, sabemos que la altura va a variar, entonces no es constante. La densidad de fluido sí es constante y la gravedad también es constante. Cuando nosotros tenemos esto, integramos cualquier constante, una propiedad de las integrales es que podemos sacar las constantes, ¿no es cierto? Sacamos las constantes e integramos lo que nos corresponde. Nuestras variaciones. Variará la altura y variará el área. A mayor altura, mayor presión. ¿De acuerdo? Mayor presión. Entonces, observa, este término de aquí, ¿de acuerdo? Lo llamamos primer momento de área. Primer momento de área. Ah, su ingeniero, ¿cómo así? ¿Cómo es que llamamos a este término primer momento de área? Cuando ustedes llevaron estática o dinámica, su profesor les enseñó a calcular los momentos de inercia respecto a unos ejes, ¿correcto? Les enseñó el primer momento y el segundo momento, ¿de acuerdo? Entonces, a esta expresión la conocemos como primer momento de área. ¿Y cómo se relaciona este primer momento de área? Está relacionado con la coordenada del centroide de la superficie. Es decir, que yo debo relacionar a este primer momento de área ¿con qué? Con la coordenada del centroide de esta placa. Si te das cuenta aquí, el centroide de esa placa, como es una placa rectangular, es el punto C. ¿De acuerdo? Es el punto C. Ah, qué ingeniero. Entonces, si tengo una placa distinta a la rectangular, ¿tengo que calcular ese centroide? Así es. Tienes que calcular ese centroide. En este caso, el centroide, como es una placa rectangular, se encuentra a la mitad de A y a la mitad de H. Ahí tenemos el centroide. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que nosotros como ingenieros debemos calcular la presión promedio que se ejerce en este centroide. ¿De acuerdo? La presión promedio que se ejerce en este centroide. Entonces, para yo poder calcular la presión promedio que se ejerce en ese centroide, voy a tener esta expresión. La presión promedio será igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura hasta este centroide. Por eso estamos colocando como Z sub C. Este Z sub C, ¿de acuerdo? Se lo relaciona con el primer momento de área. ¿Cómo? De esta manera. Ese Z sub C será igual a ¿qué? A 1 entre área por el primer momento de área. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces observa. Si nosotros sustituimos este promedio, lo único que estamos haciendo es promediar, jóvenes. ¿De acuerdo? Este es un promedio. Estamos promediando, ¿sí? El primer momento de área en función de todo el área. Aquí está. Entonces, vamos a sustituir este promedio en esta expresión de aquí.
en esta expresión de aquí. ¿Sí? Si nosotros sustituimos aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener la expresión de la fuerza resultante hidrostática, ¿de acuerdo? Que la voy a tener de la siguiente manera. Observa, si yo despejo, este es mi primer momento de área, ¿correcto? Este es mi primer momento de área. Esta área de aquí va a pasar a multiplicar aquí. Entonces tendría que el primer momento de área es igual al Z sub C por el área, ¿sí o no? ¿Qué me dices? Si el A pasa a multiplicar aquí. Tengo que el primer momento de área, lo que está dentro de la integral, es igual a Z sub C por área. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? ¿Lo ven, jóvenes? Esta área de aquí que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Entonces tendría que el primer momento, la integral de Z por el diferencial de área, es igual al Z sub C por el área. Eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Entonces ya sé que esta expresión de aquí vale Z sub C por área. ¿De acuerdo? Z sub C por área. Muy bien. Entonces lo reemplazo y digo densidad, que la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el primer momento de área, pero el primer momento de área es Z sub C por área. ¿Sí? Si no recuerdas, por favor, qué es el primer momento, te invito a que revises tus apuntes de cálculo, ¿no? O de estática, o de dinámica, donde te han debido mencionar esto. ¿Qué es el primer momento de área? ¿Sí? Perfecto. Entonces, observa. Si esta área la paso a dividir, entonces yo ya tendré que fuerza sobre área, que es una presión. Pero esta presión ya es un promedio, porque esto de aquí, este Z sub C, era un promedio. Entonces la presión sub P significa una presión promedio, que va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por el Z sub C. Ahí está. Entonces, esta es la presión que se está dando, ¿dónde? En el centroide de mi placa. ¿Lo tienes? Esta es la expresión que se da en el centroide de la placa y es muy importante conocer. ¿Lo tienen, jóvenes? Jóvenes, ¿lo tienen? ¿Alguna consulta, por favor? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, ¿cuál va a ser la línea de acción de nuestra fuerza resultante? Observa, nosotros tenemos la presión, ¿sí? La presión promedio. Nosotros tenemos la presión promedio que actúa sobre nuestro centroide. ¿Correcto? Sobre nuestro centroide. Pero lo que debemos conocer también es dónde actúa la fuerza resultante. ¿Actuará en el centroide? ¿Actuará también en el centroide? Y aquí viene, jóvenes, cuando tenemos una placa vertical, la fuerza resultante sí actúa sobre el centroide, pero vas a ver cómo cambia cuando analicemos las placas inclinadas, ¿no? Ahí su línea de acción es diferente, ya lo vas a ver. Entonces, ¿cuál será la línea de acción de la resultante? ¿Sí? Vamos a tener otra coordenada Z sub P, ¿sí? La Z sub P es una coordenada específica donde actúa, ¿correcto? Donde actúa la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Y observa, vas a observar aquí. Mira, nosotros tenemos esta ecuación,
La fuerza resultante es igual a ¿qué? La fuerza resultante es a la integral de la presión por el diferencial de área. Ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa si yo integro? Voy a hacer una doble integral, ¿de acuerdo? Voy a hacer una doble integral en ambos miembros, ¿sí? Respecto a un z, ¿de acuerdo? Pero en el primer miembro tomaré el z promedio y en el segundo miembro sé que el área varía pues de acuerdo a la altura. Entonces, este z promedio puede ser cualquiera de las variaciones de estos z. Cuando z es 1, cuando z es 2, cuando z es 3, no lo sé. ¿De acuerdo? Por eso estamos haciendo la integral. Entonces, en el segundo miembro nos queda una doble integral. Perfecto. Si yo quiero resolver esto, voy a obtener lo siguiente. Que el z sub p por la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral de área, ¿sí? Por el z, por la presión, por el diferencial de área. Estoy eliminando entonces la integral que coloqué al inicio. Todavía no sé cuánto vale el z sub p. ¿De acuerdo? Todavía no sé cuánto vale el z sub p. Entonces, observa aquí. Cuando nosotros resolvemos esta integral, ¿sí? Voy a obtener lo siguiente. Que el z sub p por la fuerza resultante va a ser igual. Si yo coloco la presión en función de la densidad por la gravedad por la altura, que sería z, me quedaría aquí dentro z cuadrado. ¿De acuerdo? Me quedaría z cuadrado. Densidad por gravedad por altura, pero la altura va a ser z. Me quedaría z cuadrado. La densidad por la gravedad, como son constantes, sale. Ahora sí, a esta expresión de aquí la conocemos como segundo momento de área. En la anterior teníamos el primer momento de área, a esta lo conocemos como el segundo momento de área. Repito, si no recuerdas qué es el primer momento y segundo momento, por favor te invito a que revises tus clases de cálculo, de estática o de dinámica, donde te han debido mencionar esto. ¿Sí? Seguramente en cálculo te lo han hecho. Entonces, si nosotros queremos calcular el segundo momento de área, ¿de acuerdo? Esto va a estar en función a ¿qué? Al momento de inercia. El segundo momento de área es igual a ¿qué? Al momento de inercia. ¿Sí? Al IXX. Esto si te acuerdas, porque esto lo has visto, tú has calculado momentos de inercia. Entonces, mira, nosotros necesitamos que este IXX o momento de inercia pase por el centroide. Entonces, para poder hacer eso, también tú recuerdas el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? El teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos decía el teorema de Steiner? Que el momento de inercia respecto a cualquier eje, ¿de acuerdo? Respecto a cualquier eje, va a ser igual al momento de inercia que pasa por el centroide más la coordenada del centroide cuadrado por el área. Revisa, por favor, el teorema de Steiner. ¿Sí? Revisen, por favor, el teorema de Steiner. Entonces, si yo realizo, pues, las sustituciones, ¿no? Realizo las sustituciones, yo puedo decir lo siguiente. Observa. De esta ecuación de aquí, ¿sí? Yo voy a despejar densidad por gravedad, lo voy a pasar al denominador y tengo que el z promedio por la fuerza resultante entre la densidad por la gravedad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al segundo momento de área. Y el segundo momento de área lo acabamos de calcular, que vendría a ser el momento de inercia respecto al centroide más la coordenada del centroide cuadrado por el área. Realicen ustedes el álgebra de esta ecuación y van a llegar a este punto. Que la coordenada donde actúa la fuerza hidrostática, la fuerza resultante, es igual a ¿qué? Es igual a un z sub c, que vendría a ser con la coordenada del centroide,
más el momento de inercia respecto a ese centroide sobre la coordenada del centroide por el área. Ah, su ingeniero ya me recontramarió, ¿no? Mira, te lo voy a resumir así, como un dibujo, facilito. Ahí está, mira. Ahí está. Observa la coordenada Z sub C. La coordenada Z sub C es la coordenada ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, jóvenes? ¿Hacia dónde es? El Z sub C es la coordenada ¿hacia dónde? ¿La profundidad hasta dónde? Hacia el centroide. Perfecto. Entonces, si nosotros le sumamos una expresión según la ecuación que hemos deducido, o sea, ¿por qué? Porque mira, el Z sub P es la coordenada del centroide más otra expresión que vendría a ser el momento de inercia respecto al centroide entre la coordenada del centroide por el área. Entonces observa, ya tenemos la coordenada del centroide. ¿Sí? Ya tenemos la coordenada del centroide aquí. Si yo quiero calcular la fuerza hidrostática o el punto donde actúa, ¿de acuerdo? Esta fuerza hidrostática es en el centro de presiones. Y en el centro de presiones, de acuerdo a esta ecuación, yo digo, la coordenada del centro de presiones es igual a la coordenada del centroide más el momento de inercia respecto a ese centroide entre la coordenada del centroide por el área. Entonces, la coordenada del centro de presiones, como le estoy sumando este término, va a estar por debajo del centroide. ¿Sí? Y lo voy a pintar aquí con azul. Este va a ser entonces el centro de presiones. ¿Qué quiere decir? Que en una placa vertical rectangular, cuando nosotros tenemos un fluido, vamos a tener que calcular esta fuerza resultante y el punto de acción. El punto de acción de esta fuerza resultante es en el centro de presiones. Lo que no sucede con la presión promedio. La presión promedio de este fluido va a estar expresado ¿dónde? En el centroide de esta placa. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo poder calcular ambas coordenadas, tanto el centroide de nuestra placa como el centro de presiones. No te asustes, que es algo muy sencillo que ya vas a ver. Vamos a hacer un ejercicio, y con esto se te va a ir cualquier duda. A ver, jóvenes, lo que me interesa de esto es que este sería el resumen. ¿Dónde está actuando la presión promedio en el centroide y dónde actúa la fuerza resultante o la fuerza hidrostática en una placa vertical? Va a actuar en el centro de presiones. Ambos tienen una coordenada Z sub C para el centroide y Z sub P para el centro de presiones. ¿Lo tienes? Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? Hola Willy, claro. Ingeniero, le tengo dos preguntas. Sí, claro. Para el diseño, se supone que vamos a tomar el punto crítico, ¿no? Supongo que ese es el FR, ¿no? La fuerza resultante. Correcto. Y el centro de presiones tienes que calcularlo. Ya. Ahora, ese FR, para no utilizar momentos de inercia, ¿no sería lo mismo a la tercera parte de esa distancia vertical? O sea, el centro de gravedad Aquí, del triángulo, que, claro. A un tercio sí. de aquí y a 2/3 de aquí arriba. Así es. O sea, el Si centro de es gravedad del triángulo. Si es triangular, sí, pues. Si es triangular, Y sí, de esta amigo. manera nos evitaríamos de momentos de inercia. ¿Sí se podría? Sí, Willy, también, ¿no? O sea, ¿dónde está actuando esta fuerza resultante? Como es algo triangular, sí, podríamos decir que es a 1/3 de la base y a 2/3 del vértice. Ahí es el centro de presiones, claro.
claro que sí. Pero Willy, ¿qué pasaría si aquí es trapezoidal? Ya no triangular. ¿No? Lo Eso tendrías que trabajamos preguntar. ingeniero. Le buscarías el centro de gravedad también. Ah, bueno. Claro. Sí, sí. También podría ser, Willy. Podría ser una buena salida. Podría ser una buena salida. Pero observen, entonces, para poder calcular entonces el centro de presiones o la coordenada Z sub P, ¿sí? Estamos sumándole entonces al centroide, le estamos sumando este término de, ¿no? Y el momento de inercia, jóvenes, cuando tenemos, por ejemplo, un reservorio, el momento de inercia de esta placa rectangular, pues ya lo conocen, ¿no? El momento de inercia de esta placa rectangular es A por H al cubo sobre 12. ¿No? Recuerden cálculo. Pero como dice Willy, puede ser a 1/3 de la base, 2/3 del vértice, también. También. ¿Ya? Lo que pasa es que eso ya de repente no van a poder aplicarlo cuando se inclina la placa. Entonces, a ver, si podemos aplicarlo, también podríamos de repente deducir algo. ¿Listo? Lo que me interesa es que se aprendan esto, por favor, que existe una presión promedio que actúa sobre el centroide y la fuerza resultante hidrostática que actúa sobre el centro de presión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes diseñen presas, esta fuerza es fundamental. Con esta diseñamos. ¿Sí? Con esta diseñamos. Con esta diseñamos el concreto, diseñamos todo. ¿Para qué? Para que esta fuerza resultante, de acuerdo a esta profundidad, no empuje, pues, nuestra presa, ¿no? ¿Sí? Y su línea de acción, que sería el centro de presiones. ¿Listo, chicos? ¿Lo tienen? Muy bien, entonces esa es la primera parte. Tómate unos 15, 8:40 comenzamos. ¿De acuerdo? Con las placas verticales, luego las curvas y haríamos algunos problemas para